La manera de Lenin de conseguir que los agricultores volviesen al redil de la revolución. Y ahora Stalin les arrebata las tierras otra vez. Los agricultores prósperos, los denominados kulaks, son declarados enemigos del pueblo. Muchos de ellos son ejecutados, otros conducidos fuera del país o deportados. La colectivización degenera en una guerra de terror contra los campesinos que dura varios años y que lleva a la catástrofe. Solo en Ucrania, la despensa de la Unión Soviética, más de 4 millones de personas se mueren de hambre a comienzos de los años 30. Muchos líderes bolcheviques y muchos de los camaradas de Stalin eran de la opinión de que, ahora que esta revolución se había consumado de arriba a abajo, ahora que se había expropiado a los agricultores, se había alcanzado el objetivo del sistema y el socialismo se había llevado a cabo en Rusia. Los agricultores habían perdido sus propiedades y se habían establecido los colectivos, los kolkhos. Ahora era el momento de desarrollar la fase económica planificada. Es decir, ahora toda la población se vería involucrada en la economía. Consideraban que se había alcanzado su objetivo. Por lo tanto, no fue casualidad que el primer congreso del partido, que tuvo lugar una vez efectuada la colectivización, el 17º Congreso celebrado en enero de 1934, se conociese como el Congreso del Partido de los Vencedores. En otras palabras, los que habían vencido sobre la comunidad agrícola de Rusia. El 17º Congreso del Partido en 1934 fue el Congreso de los Vencedores y los comunistas querían celebrar sus éxitos. Se había logrado la colectivización de la economía agrícola y la industrialización estaba haciendo progresos. Se aplaude el estado de cuentas de Stalin, sin embargo no tiene lugar ninguna discusión política. Entre los 1.200 diputados también se encuentra el joven Nikita Khrushchev. Mi padre hablaba continuamente de Stalin. Stalin era una persona muy carismática. Contagió a todos los que estaban allí presentes. Mi padre hablaba negativamente de Stalin. Mikoyan hablaba de Stalin continuamente. Otros, como Molotov, lo hacían de forma positiva. Pero todos ellos, hasta sus últimos días, hablaron de Stalin. Stalin creía que todos los diputados le respaldaban, pero su brutal política había causado repulsa en muchos de ellos. En la votación secreta del Comité Central, 300 diputados lo tacharon de la lista, mientras que Sergei Kirov, jefe del partido en Leningrado, obtuvo los mejores resultados, recibiendo solo 3 no votos. Estaba entusiasmado. Stalin no podía aceptarlo y se aseguró de que los votos en su contra desapareciesen. Aparentemente impasible, Stalin posa con los diputados para las fotos. Pero su mortal desconfianza se había despertado. Poco tiempo después, Kirov resulta asesinado. El 70% de los miembros de ese comité central que votaron en el Congreso de los Vencedores fueron asesinados por Stalin en los siguientes 3 o 4 años. Lubyanka, la sede del servicio secreto, se convierte en el centro del terror. Miles de personas desaparecen para siempre tras sus puertas. En juicios públicos, antiguos aliados de Stalin como Kameniev y Zinoviev y muchos de sus oponentes dentro del partido son públicamente acusados, obligados a confesar y sentenciados a muerte ante una multitud entusiasmada. Por lo tanto, ahora el partido cae víctima del mismo terror que se usó contra los elementos y grupos no bolcheviques del país. México, 1937. Leo Trotsky, expulsado de Rusia por Stalin, acusado de ser espía capitalista, ataca los juicios públicos de Moscú. There are no crime in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and Radek Petakov. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is, from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. A counter-trial is necessary to cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, and frame-ups whose source is Stalin's police, the GPU, which has fallen to the level of the Nazi Gestapo. Pero el brazo de Lenin es de largo alcance. En agosto de 1940, Leo Trotsky es asesinado en su residencia mexicana. Millones tiroteados en la Unión Soviética.
se producen purgas por todo el país. La respuesta a la pregunta de por qué mi padre sobrevivió a Stalin es como si vas a un sitio y te encuentras a una persona después de un terremoto y le preguntas, ¿cómo has sobrevivido al terremoto? Por casualidad, porque tuvo suerte, nada más. En 1937 ayudé a mi padre a limpiar su biblioteca, como se decía entonces. Mi padre y yo llevamos cestos llenos de libros de Trotsky, Zinoviev, Kameniev y otros que habían caído en desgracia. Y los quemamos en el horno del sótano. Y todos los días esperábamos que llegasen, se llevasen a mi padre y desapareciese. Una simple denuncia es suficiente para condenar a alguien. Se crean los gulags, un sistema de enormes campos de prisioneros. Cualquiera podía caer presa del castigo arbitrario. La opresión acalla toda resistencia. El terror de Stalin costará millones de vidas. Era realmente un imperio del mal en el que el individuo no era nada. No solamente los que se resistían al sistema y no estaban de acuerdo con algo, sino también los que eran totalmente devotos del sistema. Toda la guardia leninista fue destruida, todos sus miembros. La oposición interna en la Unión Soviética fue casi completamente erradicada en los años 30. Sus miembros físicamente destruidos, tiroteados in situ o asesinados en los gulags. En prisión tenía a mi lado a militares de alto rango, obreros del partido, secretarios locales y de distrito, personal de la NKVD. No había ningún grupo profesional que no acabase en ese lugar de construcción. Nadie prestaba atención a cuántas personas morían, a cómo estaban alimentadas o vestidas. A nadie le interesaba. Si alguien conseguía sobrevivir el mayor tiempo posible en esos lugares, a nadie le importaba. Fue una lucha política. Queríamos construir una sociedad unificada y sobre esas bases solucionar los problemas internos y externos que más afectaban a nuestro Estado. Pero luego surgió la pregunta, ¿cómo debíamos proceder? Cientos de miles de prisioneros necesitaban trabajo, una base para vivir, y así comenzamos los grandes proyectos. Stalin descubre que el trabajo de los prisioneros supone un factor económico. Se utilizó a los trabajadores forzados en grandes proyectos como la construcción del Canal del Mar Blanco, en el ferrocarril siberiano o en la extracción de oro en Magadán. Después del año 1937, cuando se llevaron a millones de enemigos del pueblo, se decidió que debían trabajar. En primer lugar, se necesitaba oro, y en segundo lugar, se suponía que la gente debía caer muerta. En invierno no había palizas. Si alguien no podía trabajar más, no se le pegaba y se le dejaba tranquilo, pero se le quitaba el abrigo. Debía trabajar, porque de otra forma se moría congelado. Alguien que caminaba delante tropezó. Yo no le conocía. Estábamos atravesando la tundra. Entonces se cayó fuera de la fila, hacia la izquierda, e inmediatamente surgió una ametralladora y le disparó en el suelo. Luego los perros le destrozaron. Fue terrible, pero estábamos acostumbrados. Yo nunca me rendí. Por ese motivo lo conseguí. A pesar del terror extendido, la reputación de Stalin permanece impoluta.